Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán. Soy el vicepresidente del capítulo de Potencia y Energía para IEEE Colombia y asimismo también soy el vicepresidente de la sección Colombia del IEEE. El día de hoy vamos a tener el primero de dos webinars cuyo nombre son Experiencias en implementación de subestaciones digitales en el sistema de transmisión nacional. Durante la presentación vamos a enviar el link de inscripción para la segunda parte. Hoy va a ser la primera parte de la presentación. La siguiente va a ser el miércoles 3 de septiembre en el mismo horario, 11 de la mañana. Pendientes por favor del chat que ahí voy a enviar el link de inscripción. De igual manera también lo van a encontrar en nuestras redes sociales y también se va a enviar a los correos de las personas que se inscribieron para el día de hoy. Entonces, un poco la dinámica el día de hoy. Vamos a tener 45 minutos de presentación y luego vamos a tener el espacio para las preguntas. Si desean, pueden incluir las preguntas en el chat para ser leídas al final de la presentación y pues para que sean discutidas con los conferencistas. Hoy, por primera vez en la historia de los webinars que hemos desarrollado en IEEE Colombia, vamos a tener tres conferencistas de muy alto rango, los tres, claramente. Para tratar el tema del día de hoy, tenemos a Juan Carlos Olaya, especialista en sistemas de automatización de subestaciones eléctricas con énfasis en subestaciones digitales, más de 40 años de experiencia en el diseño e ingeniería de sistemas de control y automatización de centrales de generación y subestaciones eléctricas. También tenemos a Santiago Cavit Carvajal, él es especialista en ingeniería en el equipo SPAT, perteneciente a la Dirección de Ingeniería Corporativa de ISA. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño de soluciones de ingeniería de control, protecciones y servicios auxiliares. Y también contamos con la presencia de Luisa María Ramírez González, analista de ingeniería en la Dirección de Ingeniería Corporativa de ISA. Ella cuenta con 14 años de experiencia en el diseño, implementación puesta en servicio de sistemas de automatización y subestaciones digitales según el estándar IS 61850. Entonces, el día de hoy ellos comentarán las experiencias y los lineamientos normalizados según este estándar para el diseño e ingeniería de subestaciones digitales de alta y extra alta tensión. Entonces, esperamos este espacio sea muy beneficioso para todos ustedes y también estén pendientes de las demás actividades que tiene IEEE Colombia preparado para todos. Entonces, sin más preámbulos, Juan Carlos, Santiago y Luisa, el espacio todo es de ustedes. Buenos días. ¿Ven ahí la presentación y nos escuchan? Sí, señor, te escuchamos y te vemos muy bien. Bueno, muy bien. Buenos días, yo soy Juan Carlos Olaya y voy a empezar, tendré a mi cargo la primera parte de la presentación, ahí nos iremos turnando con Santiago y con Luisa. Como el tiempo es breve, son apenas 45 minutos efectivos de presentación, entonces de una vez procederemos. Inicialmente les voy a hacer un recuento histórico muy rápido de lo que ha sido la evolución de las implementación de las subestaciones, de las soluciones digitales para subestaciones en ISA y sus empresas, incluyendo toda la historia desde cuando empezaron las subestaciones, inicialmente los sistemas de control digital, mucho antes de la existencia de la IS 61850. Un momento. Bueno, primero que todo, una muy breve como reseña de lo que es ISA, su magnitud en Latinoamérica. ISA y sus empresas conforman el mayor transportador de energía eléctrica en Latinoamérica, hablando de energía eléctrica en alta tensión. Sus estadísticas más relevantes son que en este momento las empresas que conforman ISA y su grupo manejan en operación 49.000 kilómetros de líneas de alta tensión y una capacidad de transformación de aproximadamente 110.000 MVA como en operación actualmente. En construcción, actualmente se adelantan proyectos que sumarán adicionalmente casi 7.000 kilómetros de líneas y más de 16.000 MVA de transformación. La inversión neta de ISA en proyectos de energía en este momento está proyectada en 9.600 millones de dólares la inversión hasta el 2030, en todos, totalizando pues el grupo completo. Y la participación en el mercado de transporte de energía para los países donde tenemos presencia es, como lo pueden ver allí en estas imágenes abajo, en Colombia
constituimos el 65% del transporte de energía, en Perú el 72%, en Brasil el 12%, cual es mucho porque es el país más grande de Latinoamérica y con una gran capacidad de energía, y en Chile el 13%. Las cifras pues son bastante significativas. Esto para una referencia pues de lo que es ISA. Procedamos entonces ahora con la historia. Entonces, esta historia muy rápidamente quisimos traerla a colación para mostrar que realmente es un camino muy largo el que se ha recorrido. Como pueden ver ahí en el primer hito de los varios hitos que tenemos ahí mostrados, es que desde el año 1991, que es mucho tiempo atrás, hasta ese entonces ISA y sus empresas solamente tenían subestaciones con control convencional mediante relés electromecánicos o electrónicos de protección y gabinetes de control con mímicos convencionales, indicadores de medidas análogas convencionales, nada digital. Lo único digital que se tenía en la subestación era una RTU, que era una unidad de adquisición de datos para transmitir información al centro de control en cada país, pero no existía ningún equipo digital de operación hasta ese entonces. Pero desde ese entonces empezamos en ISA a hacer estudios de cómo podríamos aplicar los sistemas de control digital que ya estaban apareciendo a nivel internacional, y efectivamente pues se vio su conveniencia técnica y económica, y en los siguientes años, hasta el 2000, todas las subestaciones que se desarrollaron a partir de ese entonces fueron con sus sistemas digitales, pero no existía una normalización real como luego más adelante llegó con la norma IS 61850. Entonces, en esa época tuvimos muchos sistemas de control digital, pero eran soluciones heterogéneas, lo cual complicaba mucho sobre todo el mantenimiento, el stock de repuestos, la capacitación, etc. Además, no teníamos una especificación normalizada. A finales del siglo anterior se estableció la primera especificación técnica normalizada de sistemas de control digital con una consultoría con HMB, que en ese momento se llamaba Medida Villegas S.A., y KEMA, una consultora internacional, y tuvimos la primera definición de una arquitectura única, porque antes de eso cada fabricante nos ofrecía su propia arquitectura, sus propias soluciones, eso era bastante caótico. Y entonces con eso terminamos el siglo anterior, tuvimos los primeros SAS significa el Sistema de Automatización de Subestaciones, y ISA se metió a hacer en cierta forma el desarrollo interno de lo que es la parte del software del nivel 2 del control, que luego veremos qué es el nivel 2. Eso fue una cosa importante. Y luego, comienzos del siglo XXI, empezó el proceso en la IEC de publicación de la norma IS 6850, que realmente trajo un cambio de paradigma total para la evolución de los sistemas de control digital, porque ya se tuvo una base normalizada, evitando disminuyendo los problemas pues, de compatibilidad, interoperabilidad, repuestos, etc. En ese mismo año en que se publicó, ISA implementó el primer proyecto con 7850, motivados en buena parte por Siemens, porque nosotros ni siquiera en nuestra especificación en ese entonces todavía requeríamos que fuera con 7850, pero Siemens lo ofreció, nos sonó, fue muy interesante, lo hicimos y nos metimos, y entonces en el año 2004 tuvimos la primera proyecto con subestación digital con IS 6850, aún sin bus de proceso, pero ya bajo un esquema normalizado. Bueno, aquí paso a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, entonces ya en este siglo, después del año 2004 en adelante, ya todas las especificaciones de las siguientes subestaciones fueron basadas en 6850, y ISA siguió avanzando en participar en el desarrollo, y se creó una aplicación a nivel interno de ISA de un sistema de nivel 2 basado en 6850 desarrollado internamente, que se le dio luego el nombre del ITCO-SAS. Es una solución de automatización de subestaciones desarrollada con recursos internos en ISA y que se aplica desde ese entonces en las subestaciones en Colombia. En los otros países ha sido un proceso de ir ingresando gradualmente, pero todo pues apuntado hacia allá y siempre basado ya en 6850. Así continuamos haciendo muchos proyectos en las diversas empresas hasta que en el año 2011, ya más adelante, la IEC publicó la norma del bus de proceso, que es una parte de la 7850 llamada 7850-92, que fue habilitando ya que los fabricantes se metieran en el desarrollo de productos basados en bus de proceso, que lo veremos más adelante de qué se trata. Y una vez que se decidió en ISA adoptar
la solución con bus de proceso ya en la actualidad es lo que tenemos normalizado, lo veremos más adelante, y todas las subestaciones actuales se desarrollan con sistemas de automatización de subestaciones con bus de proceso, según las fechas que se muestran ahí abajo. Un hito importante porque en el año 2017 hicimos un proyecto piloto en la subestación Chinú con la Universidad Nacional para estudiar cuidadosamente el bus de proceso y su desempeño antes de tomar la decisión de adoptarlo ya de manera amplia. Más adelante tomar un poco más ese tema. Y después de ese proyecto piloto que fue exitoso, definitivamente ya nos metimos del todo con el bus de proceso. Y luego en el año 2020-2021 elaboramos unas nuevas especificaciones normalizadas ya con bus de proceso y configuración redundante de los sistemas de control. Y posteriormente nos hemos metido también además de normalizar lo que es arquitectura, configuración, hardware, ya también tratar de normalizar y estandarizar lo que es el manejo ya de funciones, señales, lo que hemos denominado el perfil del modelo de datos de IS6850. Ese es lo más reciente que hemos hecho en cuanto a desarrollos, pues, de nuevas innovaciones. Bueno. ¿Con cuál? Perfecto. Bueno, muy bien, esa era la historia. Espero que no haya sido muy larga. Bueno, ahora miremos el concepto. ¿Qué es la subestación digital? Entonces, en la que ya llamamos subestación convencional hoy en día, que ya no es convencional, pues desde hace muchos años son digitales, pero sin bus de proceso, digamos antes de la llegada del bus de proceso, podemos ver en este esquema que se tiene a la derecha, aquí el mouse se ve, no, cierto. Bueno, No, el mouse sí se ve, el mouse se ve. sí se ve, bueno, con el mouse podemos ver con el mouse. A la derecha vemos aquí el patio de la subestación donde están los equipos de alta tensión, los equipos de potencia, y en el patio mismo se ubica unos gabinetes denominados, los llamamos normalmente Marshalling Kiosk, donde cerca de los equipos, donde se traen todas las señales de informaciones de estados de abierto y cerrado de interruptores y seccionadores, las medidas análogas de tensión, corriente y demás, posición de cambiadores de tomas de transformadores, todo mediante señales cableadas en cobre hasta estos gabinetes de agrupamiento mediante cárcamos, y de allí, que aquí se agrupan las de toda una bahía o dos bahías, y de aquí se siguen, ya se llevan estas señales también por cárcamos convencionales mediante cableado de cobre hasta unas casetas de relés que están construidas físicamente ubicadas cerca de los equipos de patio, digamos, típicamente una caseta por cada dos bahías o cuatro bahías, depende de varios diseños, y cuando hay interruptor y medio, por ejemplo, cada dos diámetros. En todo caso, aquí en esta caseta de relés se agrupan ya todas las señales convencionales de varias bahías, y aquí se ubican los equipos de control y protección de esas bahías, de equipos electrónicos, que reciben esta información, la procesan, los relés de protección, por ejemplo, toman decisiones de acciones de protección y emiten los comandos correspondientes hacia el patio, regresándolo por estas mismas señales de cobre cableadas físicamente. Todos estos equipos de control y protección, controladores de bahía y relés de protección, entregan su información a la parte operativa mediante unas redes de datos ya en fibra óptica, aquí de manera ya digital, hasta el edificio de control de la subestación, que es donde se ubica normalmente la estación de operación, desde donde se supervisa y controla toda la subestación, todas las bahías. Entonces, este mismo esquema se repite según la cantidad de campos que tenga la subestación. De aquí mismo, de este edificio de control, salen las comunicaciones hacia el nivel de control superior remoto, que sería el centro de control de transporte de energía en cada país, y así se permite la supervisión y control de toda la subestación remotamente desde el nivel 3. Entonces, toda esta parte inicial aquí arriba es en fibra óptica, pero en el patio, físicamente desde la caseta de relés hasta los equipos de potencia, todo mediante cobre, señales de cobre convencional. El cambio grande, que lo vemos aquí en la siguiente diapositiva, donde ya dice arriba a la derecha subestación digital, ¿cuál es el cambio grande? Primero que todo, en el mismo gabinete de agrupamiento, Marshall Kiosk, se ubican unos equipos electrónicos. En la versión anterior, en la imagen anterior, eran simplemente borroneras de agrupamiento de señales y demás. Pero aquí en esta subestación digital, entonces en este Marshall Kiosk se ubican equipos electrónicos de adquisición de datos y procesamiento de información digital, que se denominan merging units o también unidades de adquisición de datos y control. Entonces el cableado de señales ahora es mucho más corto, el cableado convencional solamente va desde los equipos de patio hasta ese mismo Marshalling, ¿cierto? Y aquí estos equipos digitales
como son equipos ya con capacidad de procesamiento y comunicaciones, procesan esa información y ya la entregan mediante una red digital de datos que se denomina bus de proceso, hasta, mediante un medio como fibra óptica, hasta el edificio de control, porque estas señales pues ya pueden viajar mayores distancias y con toda la seguridad que nos brinda la fibra óptica, sin problema. Y tenemos entonces de igual manera toda la información en el nivel 2, como estaba en la versión anterior, pero todo esto se hace mediante fibra óptica hasta el patio. Entonces tenemos dos efectos inmediatos. Primero, que se reduce la cantidad de cableado de cobre que teníamos hasta las casetas, y segundo, se eliminan físicamente las casetas. Entonces hay una reducción importante en cuanto a cantidad de cableado de cobre y a obras civiles, porque ya no tenemos caseta en el patio, no se necesitan. Ya las redes se encargan de toda la información hasta el nivel 2 de la subestación. Ese es el concepto de la subestación digital con bus de proceso, que es el que estamos manejando en la especificación actual. A continuación vamos a ver algunos diagramas de las arquitecturas, cómo han evolucionado, ya viendo un poco más en detalle esos equipos que conforman esta subestación, y ahí le daría yo el control a Santiago, que él continuará con este tema. Listo, buenos días a todos. Entonces, a continuación vamos a ver como esa misma evolución, solo que a nivel pues, de una arquitectura de control, pues como la conocemos normalmente. En estas arquitecturas pues, de control se diferencian como los niveles de mando de una subestación. Allí van a encontrar pues entonces un nivel 0, donde como veíamos ahorita en la imagen de la subestación están todos los equipos que componen la subestación en el patio pues, de llaves. Entonces, allí tendremos interruptores, seccionadores, transformadores pues, de medida como CTs y PTs. Un nivel 1, donde usualmente pues, encontramos ya equipos de control, protección, lo que también conocemos como IEDs. Un nivel 2, donde ya están pues, como estos servidores o computadores para hacer todo el monitoreamiento, la señalización de alarmas y control de la misma subestación, y desde allí donde subimos pues como toda esa misma información a los centros de control o nivel 3. En esta pues que denominamos subestación convencional, este era como esa arquitectura en donde, pues como ya también lo mencionó ahorita Juan Carlos, ya había un grado de digitalización en este que denominamos bus de estación. Esa digitalización, pues, la información que se capturaba, pues, y se procesaba en estos IEDs de control y protección, ya se llevaba de manera digital a los niveles superiores. Y todo ese cableado que también veíamos, que se cableado, pues valga la redundancia, desde los equipos de patio hasta las casetas de control donde encontrábamos estos IEDs de control y protección, era principalmente pues en cobre, y por eso ahí había pues como una gran densidad de ese cableado. En un siguiente paso, entonces ya veríamos como una subestación con bus de proceso. Como vemos, pues el nivel 2 y el nivel 3 se mantiene casi igual porque aquí vemos una necesidad pues, que resulta como con la inclusión del bus de proceso, y es la importancia que tiene la sincronización. Ya más adelante podemos hablar más de ello. Entonces, con la inclusión del bus de proceso, se adicionan, nos incluyen unos equipos entre esos equipos de patio y los IEDs de control y medida que se llaman Merging Units. Estas Merging Units son las encargadas de digitalizar desde el patio o muy cerca pues, a los equipos que están ubicados en el patio, toda esa información, tanto desde las medidas, corrientes y tensiones, como señalización, alarmas y demás señales pues, que recogemos desde el patio, y viceversa. También pues, son el camino para efectuar pues, como disparos y comandos desde los niveles superiores hacia el patio. Entonces, todas estas redes de fibra óptica, a diferencia pues, del que vimos anteriormente, ya la gran mayoría de cableado que teníamos en el cobre se reemplaza pues, por fibra óptica, y esto pues, va a ser como una de las principales optimizaciones o ventajas que vamos a ver más adelante también como en el resumen. Como mencionábamos, pues, para todo ese tema de adquisición de datos desde el patio, es de gran importancia tener esa señal sincronizada. Entonces, por eso aquí vemos tal vez como esa redundancia, que antes no era como tan crítico.
Ahorita entonces optamos por que ese sistema tenga suficiente pues, confiabilidad y la manera pues como lo hacemos es con esa redundancia en los relojes GPS. Un siguiente paso sería el tema pues, de que ya los equipos de patio sean nativos digitales, es decir, desde las cajas de mando, de los interruptores de los seccionadores o las cajas pues, secundarias de CTs y PTs, yo ya puedo adquirir esa información de manera digitalizada. En ese aspecto, entonces ya no sería como necesario esas merging unit adicionales intermediarias, sino que desde el propio equipo de patio yo podría adquirir esa información y procesarla pues y reportarla pues en los mismos niveles que hemos visto anteriormente. Y tal vez un futuro, digamos, pues ya hay algunos pilotos y algunas empresas pues trabajando sobre esto, es un tema de servidores de control y protección centralizados. Todo lo que veíamos anteriormente como distribuido por Bahía, existe la posibilidad de hacerlo tanto de manera virtualizada como centralizada en un par de servidores. Pues el par de servidores es por el tema de la redundancia, tener ahí la redundancia, pero digamos que todas las funcionalidades de control, protección que yo pueda hacer sobre una bahía o N bahías, lo podría agrupar en un supercomputador y en este mismo pues podría hacer toda esa funcionalidad que ahorita hacemos pues de manera distribuida en esos IEDs. Eso es como a manera muy general y topológica la evolución pues que tenemos como de esa arquitectura de control. Esto pues en resumen como lo hemos conversado, los principales beneficios en las aplicaciones pues, de estas subestaciones, cambiamos del término digital a con bus de proceso, entonces el tema de reducción de obras civiles. Como lo mencionamos, pues todo ese tema, y siguiéndolo con el siguiente bullet de reducción de cableado, como ya la mayoría de información me queda agrupada cerca del equipo de maniobra y de medida, todo ese cableado se me concentra allí y ya de ahí hacia la caseta de control o edificio de control, la mayoría del cableado ya es fibra óptica. Entonces, ¿esto qué me permite? Que pueda prescindir de las casetas de control que teníamos antes a lo largo pues, de toda la subestación y que los cárcamos donde teníamos todo ese cableado que por la cantidad de señales pues, que debíamos conectar eran cárcamos grandes, eso lo podemos optimizar por cárcamos un poco más pequeños o cambiar por ducterías. Ese digamos que es un tema que también va muy enfocado pues como a beneficios de sostenibilidad, porque si reduzco también las obras civiles y cableado, pues digamos que el footprint de la subestación, por la posibilidad de tener subestaciones más pequeñas, con menos uso de esas fabricaciones pues, de obras civiles y demás, va a tener como beneficios también en ese aspecto. Hay un tema, bueno, aquí para revisar pues es con un asterisco, digamos que la reducción de tiempo de instalación y pruebas, y bien las pruebas ya que yo vaya a implementar en sitio, sí puedo como capturar este beneficio. Nos hemos dado cuenta que a nivel pues, de pruebas en fábrica, como la idea es tener toda la subestación con toda la red montada para poder hacer diferentes tipos de verificaciones de segmentación, de tráfico de red y temas que de pronto vamos a ver en la siguiente sesión, puede llevarse un poco más tiempo del usual. Pero eso en pro de tener como ya una puesta en servicio mucho más ágil. También el tema de mejor tolerancia a fallas y mejor confiabilidad, pues por las mismas redes que tenemos, pues que son redundantes y que tengan esa posibilidad de automonitoreo, pues estoy ganando en ese aspecto. El tema también de seguridad para mantenimiento, pues la información que estoy ahí llevando pues, a las merging units, digamos que por ese monitoreo también va a ser como mucho más fácil en su momento elaborar labores de mantenimiento con unos aspectos que también trae la norma pues en cuanto a esas posibilidades. Y ya temas pues de integridad y seguridad de la información, interoperabilidad que fue un tema pues inicial muy importante para
para todos y que también lo habla la norma, que yo no quede como con la restricción de hacer ampliaciones con un solo fabricante, pues la misma norma permite tener esa interoperabilidad, la flexibilidad de la configuración y la subestación con visión a futuro, pues lo que digamos como la posibilidad de ir escalando esa digitalización. También, obviamente, pues todo este tema nos trae retos, principalmente pues en el tema de la gestión del cambio. Esto trae consigo una transformación cultural, pues también como veíamos, la manera de hacer las pruebas puede cambiar, la manera de hacer las rutinas de mantenimiento, todo esto pues es un poco diferente a como lo hacíamos usualmente. Y como ya se tiene pues estas redes de datos desde el proceso, eso puede complejizar un poco pues toda la ingeniería de estas redes. Bueno, de pronto aquí un poco a manera general pues como proyectos que se tienen ejecutados en ISA y sus empresas. Inicialmente pues varios proyectos pilotos que se llevaron a cabo en Perú, como en la subestación Trujillo desde 2015, en CETEPI también varias subestaciones que en algunas bahías pues se empezaron como a incorporar esta tecnología. Ahorita la que comentaba Juan Carlos, esta que fue en compañía pues con la Universidad Nacional, varios fabricantes para verificar temas de interoperabilidad. En 2017 pues hicimos en Colombia y en la subestación Chinú ese proyecto piloto para verificar todos estos temas mencionados. Ya en 2021 en Brasil se incluyó pues la subestación Lorena, una subestación nueva, completamente digital, interconectada pues a todo el sistema nacional brasileño. En 2021 con REP se hizo la modernización de la subestación Socabaya, más de 10 bahías pues en 138 kilómetros y 35, también ya con la incorporación de bus de proceso. Campas, una subestación también en Perú. Esta tiene pues 2 niveles de tensión, pero en su momento pues la decisión fue en uno de los niveles de tensión en 220 hacerla con la incorporación de bus de proceso. Ya también en 2023 se energizó la subestación del Chincha y Nazca, unas 20 bahías pues, digitales, esto es en 220-60. En CETEPI también en 2023, Yavariuna. Este es uno de los pilotos que mencionamos ahorita. En una de las bahías pues ya se tiene como protección y control centralizado. Y en 2024 pues estuvo la modernización de la subestación panamericana, con 3 bahías también en tecnología digital o con bus de proceso. Y un poco pues como a futuro, como lo que se viene en nuestros proyectos, tanto ampliaciones como modernizaciones y subestaciones nuevas, pues tenemos en Sogamoso el cuarto transformador de potencia allá y estamos incluyendo esa ampliación con bus de proceso, también el segundo transformador de primavera, todos estos son proyectos SUBME. Betania, pues sí fue una modernización en 230 y 115, 6 bahías, este año pues se hizo esa puesta en servicio. Y proyectos futuros, algunos pues en etapas de pruebas, otros recién pues en etapa de diseño, como Carrieles, Pasacaballos, Magangué, y una modernización en la mesa. Todo esto pues ya va a incorporar bus de proceso. Y de pronto aquí no me voy a detener mucho en otros países, pues también como proyectos nuevos. En Perú, proyectos grandes, pues con subestaciones nuevas que conocemos para el interno como Cepitose y Pico Betasaya, y modernizaciones de Tingo María, San Nicolás, Chimbote, Independencia y San Juan. Lo mismo en Chile, proyectos como el Quimal Lagunas, en 530, con cerca de 13 bahías, estos para prestar servicio pues en un par de años, proyectos como Palma Centella, y este que es un consorcio pues muy grande de una conexión en HVDC en Chile, que es con empresas pues, chinas, chilenas y nosotros. Todo este proyecto va a ser también desarrollado con bus de proceso. También algunos proyectos pues, de nuestra empresa en Brasil, de Sinergia Brasil, varios de pues, que se han ganado allá y es en tensiones pues, de 500, 345 y 338 que también van a ser con bus de proceso. De pronto aquí un poco, pues de manera general, lo que comentábamos ahorita, la arquitectura de este proyecto piloto que se hizo en Colombia.
la subestación Chinú. Aquí le doy el paso nuevamente a Juan Carlos. Bueno, es que no estamos como comiendo el tiempo, se va muy rápido, entonces de manera muy rápida. Simplemente fue en una bahía existente en la subestación Chinú, 230 kilovoltios, montamos este proyecto piloto, significa que no era operativo, no generaba comandos sobre el patio, solamente adquisición de información y comandos simulados, pero sin llegar a actuar sobre los equipos de potencia. Pero lo interesante fue que fue un proyecto piloto para verificar la interoperabilidad, o sea, pusimos a operar en la misma red, compartiendo información en tiempo real, equipos de protección y de control de 3 fabricantes que quisieron participar con nosotros en este proyecto. Acompañamos, que pueden ver ahí, fueron Siemens, GE y ABB. Ellos suministraron los equipos, sus equipos correspondientes, nos dieron el apoyo necesario de ingeniería para poder armar esta red. Y y la que se pinta ahí en este diagrama, eso fue lo que se montó allá. Y estuvo en operación varios años. Yo creo que finalmente fueron como 2 o 3 años que estuvo eso en operación, ahí en paralelo, pues siendo monitoreada pues por nosotros, pero sin generar comandos, y funcionó bien. Nos dio mucha tranquilidad porque vimos que los equipos podían intercambiar información entre ellos, se validó la interoperabilidad y no se generaron pues como señales erróneas, el desempeño fue muy bueno. La Universidad Nacional, estos equipos antes de instalarlos en Chinú, primero se instalaron en un laboratorio en la sede, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, con el grupo de automatización y control de la universidad, y los ingenieros de allá sometieron a esta arquitectura que ustedes ven ahí dibujada, se montó en la Universidad Nacional y la sometieron a muchas pruebas de desempeño, tiempos de respuesta, precisión, etcétera, previo a instalarlos en Chinú. Fueron 2 etapas, primero en la universidad, en el laboratorio, y luego físicamente en la subestación. Ese fue el proyecto que se montó en el 17. Y aquí rápidamente unas gráficas, unas fotos de cómo fueron los equipos. Aquí ven a la izquierda, en el patio están las merging units. Si nos devolvemos a esta anterior, teníamos merging unit de 2 fabricantes distintos, la gris Siemens y la azul GE. Entonces aquí las vemos, aquí las 2 de fabricantes distintos, modelos distintos. Ahí se observan en un gabinetico en patio, ese es el Marshall Kiosk que hablábamos. Luego en una caseta ya sí están los equipos como tal, los IEDs. Aquí están los switches y demás IEDs. Y en patio, además, le agregamos una cosa interesante, porque en patio se instalaban unos setes ópticos. Estos setes que ven acá, estos son transformadores de corriente, se instalaban en esa bahía y son directamente ópticos. O sea, esos dan la salida directamente con fibra óptica, mediante unas que conectan aquí a unas unidades especiales y ya quedan integradas al borde de proceso. Ese fue el esquema que se montó, funcionó muy bien, nos dio mucha tranquilidad para seguir acometiendo este tipo de proyectos. Y aquí en estas imágenes, estas fotos son de proyectos reales ya operativos, en particular de Perú, aquí, de Campas, del proyecto que Santiago mencionó ahorita de Campas. Entonces lo mismo, además similar, aquí vemos los gabinetes en patio, los Marshall Kiosk en patio, MK los llamamos Marshall Kiosk en patio, con las merging units correspondientes. Aquí ya en el edificio de control, como decíamos, que ya todo está centralizado porque no había casetas, los IED de control y protección, y aquí a la derecha pues una visión general de esta subestación. Este es lo mismo para el otro proyecto en Perú, que estos entraron en el 2024, ¿cierto, Santi? Chincha y Nazca, los mismos a la izquierda vemos los MKs en patio y a la derecha los gabinetes, aunque estaban todavía en fábrica, pues en ese entonces. Bueno, hasta aquí está como de la parte histórica, mostrarla ahorita. Luisa va a seguir con la parte más interesante, que es contarles un poco más de la parte ya funcional y de ingeniería de estas soluciones. Tenemos aquí completado con Luisa y ahí continúo. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, acá, como han comentado pues mis compañeros, es importante resaltar que el diseño que hemos trabajado en la subestación digital ha estado enmarcado en las recomendaciones del estándar 61850. Un tema muy importante para destacar antes de mencionar lo que están viendo en pantalla en este momento, que el estándar nos indica criterios y nos da recomendaciones. Entonces ya lo que nosotros nos hemos encargado de hacer con esa información que hemos tenido disponible es de normalizar y generar nuestras especificaciones técnicas que apliquen a nuestros diseños estandarizados en ISA. Un poco lo que comentaba pues Juan Carlos al principio también, que se inició desde 1991 y se fue pues como así de manera consecuente hasta crear la
la especificación técnica basada en el estándar 61850. Entonces, acá un poco para comentarles estas especificaciones estas especificaciones técnicas normalizadas que usamos para la subestación digital actualmente tienen lineamientos como los que se están indicando pues en este momento en lo que están viendo en su pantalla, en donde consideramos una configuración redundante con sistemas de control y protección independientes. Entonces tenemos lo que es un sistema de control y protección que denominamos sistema A y de manera similar para un sistema B. También manejamos ahí como de una manera similar, manejamos arquitecturas de red, tanto para bus de estación como para bus de proceso, también redundantes, con unas topologías PRP que están especificadas en la norma, pero que son pues diseñadas o también especificadas según otro estándar que es el IS 62439. Otro tema pues que hemos manejado, incluido en esta especificación, ha sido el tema de los IEDs de control con funciones de protección integradas. Esto ha facilitado pues bastante como la implementación de nuestras soluciones y la estandarización de las mismas. Y como ya les mencionaba, teníamos el bus de estación y el bus de proceso de manera independiente, como también mostraba Santiago en una de las diapositivas anteriores. Esto es importante resaltarlo muy rápidamente porque, como les mencionaba, son criterios y recomendaciones que nosotros hemos particularizado. Puede que entre varios de esos criterios, muchos tengamos como el mismo acuerdo y el mismo tipo de implementación, pero es importante pues mencionarlo porque incluso hay soluciones en el mercado donde el bus de proceso y el bus de estación puede estar en la misma infraestructura física. Entonces, importante pues como hacer mención de esa parte. Bueno, acá muy rápidamente como para ilustrarles la arquitectura que tenemos actualmente estandarizada con bus de proceso. Muy rápidamente voy a pasar por acá el mouse para que puedan ver en la parte inferior como en unos colores naranja como color claro y un azul un poco más clarito, está lo que denominamos pues nuestro bus de proceso, ¿sí? En ese bus de proceso, como ya mencionó Santi, pero lo voy a mencionar muy rápidamente, vamos a tener conectadas nuestras merging units y de manera acá similar, como en un nivel más arriba en la arquitectura, ya en un color naranja que está como en un poco más oscuro y un color azul que también está un poco más oscuro para marcar como esa diferencia entre el bus de proceso y el bus de estación. Tenemos entonces la red LAN del bus de estación con estos switches de red. Acá de pronto un tema pues muy particular es que según el tamaño de la subestación, y vuelve el tema del criterio de diseño que se implemente, nosotros manejamos anillos con switches de redes y esos anillos también van a mantener una redundancia como independiente por cada red. Entonces estamos hablando en este momento de 4 redes LAN, 2 redes LAN para el bus de estación, 2 redes LAN para el bus de proceso. Ahí ya tenemos una redundancia, pero manejamos redundancias adicionales para cada red LAN generando anillos de red en los switches. Eso lo vamos a ver con un poco más de detalle en la próxima presentación. Bueno, y acá muy rápidamente, como para terminar de mostrarles, en la parte superior de la presentación, que se alcanza a ver de pronto un poco más por acá por la derecha, entonces vamos a tener los equipos que están en el nivel 2 de la subestación, lo que vendría a ser el controlador de subestación, la IHM, el reloj GPS. Lo estoy mostrando a un solo lado porque, pues como lo mencionaba Santi, la redundancia que manejamos, la información redundante está en el lado opuesto pues de la imagen. Bueno, y por acá, pues otros temas como para resaltar, es que manejamos entonces actualmente 2 relojes GPS que nos permiten pues sincronizar todos los equipos en bus de estación y bus de proceso mediante el protocolo PTP, que tiene la precisión adecuada para la operación de los sample values en las merging units que tenemos en el bus de proceso. También tenemos un tema de inclusión del tema de pruebas por software. Este también lo vamos a revisar pues con un poco más de detalle en la próxima presentación, como para resaltarlo acá muy rápidamente.
Las funciones básicas que manejamos también, entonces en las Merging Units, el 50BF, la 86 y el 74. Acá nuevamente vuelvo a resaltar el tema de los criterios que se pueden implementar y que nos funcionen pues particularmente a cada uno en nuestras soluciones. Y también entonces los IEDs que integran las funciones pues de Merging Unit y también funciones pues de entrada y salida. Y un tema que mencionaba acá Santi hace un momento es que en el bus de proceso pues manejamos una infraestructura redundante como les mostraba en la arquitectura normalizada de hace un momento, pero a pesar de que solo manejamos tanto para sistema A como para sistema B en cuanto a control y protección, estamos manejando una única infraestructura de red LAN. Estamos trabajando lo que denominamos acá ingeniería de redes. Esa ingeniería de redes consiste, en hacer una segmentación de la información digitalizada mediante implementación de VLANs y mediante la implementación de filtrado MAC, entre otros pues tipos como de criterios de diseño. Acá para resaltar estos dos, que son pues los que más usamos. Bueno, por acá muy rápidamente, pues para terminarles de mostrar, también tenemos pues el unifilar normalizado que aplica como para nuestros diseños. Es el que están viendo en este momento en pantalla. Como pueden observar, pues tenemos como el sistema A de un lado y el sistema B del otro. Este es pues particularmente para una subestación en interruptor y medio y lo manejamos pues también por cortes como lo pueden ver acá. Acá particularmente pues te están mostrando únicamente las Merging Units. Bueno, y para ir finalizando, entonces en línea con esa normalización técnica que estamos implementando actualmente en nuestros diseños, bueno, actualmente no, que realmente hemos venido aplicando en todos nuestros diseños, entonces tenemos lo que es la especificación técnica, que es la que define como esos criterios generales que implementamos. También tenemos un formulario de características técnicas garantizadas, que es donde indicamos particularmente los requerimientos para las merging units, para los switches de red y para todos los IDDs que usemos en nuestra solución. El diagrama de arquitectura, como veíamos, tenemos un estandarizado, pero en base a ese diagrama estandarizado, pues vamos a tener el diagrama particular de cada proyecto, de cada subestación, para tener ya pues como una alineación particular por cada proyecto. De manera similar pues para los diagramas unifilares que creamos, y acá para finalizar, como para comentarles, la implementación del perfil de datos. Este perfil de datos lo hemos venido trabajando hace un tiempo, lo publicamos en noviembre del año pasado dentro de toda la especificación técnica normalizada que manejamos en ISA, y este perfil de datos, según el estándar IS 61850, lo que nos va a permitir es hacer una definición de la subestación con los nodos lógicos que ya tiene especificados el estándar, y según esa especificación que nos entrega o esos criterios y recomendaciones que nos entrega el estándar 61850, nosotros tomamos la información, la particularizamos y generamos y seleccionamos los nodos lógicos que van a especificar y a describir las subestaciones de ISA y sus empresas. Entonces, estamos en ese proceso de socialización y de implementación en nuestros proyectos del perfil de datos. Eso es importante pues como comentarlo en este momento. Vamos a profundizarlo un poco más la próxima semana, como para que tengan esa visión de cómo pasamos los criterios y recomendaciones que tiene la norma a la normalización de las especificaciones técnicas que manejamos en ISA para nuestros proyectos. No sé si de pronto Santiago o Juanca tienen algo adicional. Hasta acá pues era como esta primera etapa que queríamos compartirles. Acá básicamente es imágenes adicionales con respecto a cómo tenemos normalizada nuestra información en la empresa, y de pronto pues un poco más de los planos que manejamos también normalizados para las subestaciones digitales. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias pues aquí también de parte de mis compañeros. Quedamos atentos a consultas que de pronto tengan para nosotros. Muchas gracias.
No, primero que todo agradecerles a los tres por aceptar la invitación de IEEE de participar en este escenario. La verdad, es muy grato para nosotros contar con este tipo de experiencias en estos espacios. Les agradecemos muchísimo la disposición. Ha habido una gran cantidad de preguntas y comentarios en el chat. Voy a tratar de clasificarlas. Algunas son opiniones, otras ya son preguntas. Entonces, les agradecemos también a los asistentes. Les recuerdo que el chat de inscripción a la segunda parte ya está, perdón, el link de inscripción ya está en el chat. Ya pueden acceder, ya tenemos inscritos en la segunda sesión. Entonces empezamos con la primera pregunta de Leonard Class. Nos pregunta, ¿es fácil realizar la conversión o solo se aplica en las nuevas subestaciones? ¿Quieres? Sí, digamos que en el tema pues, de subestaciones existentes, para incluir ya toda la infraestructura del bus de proceso, de pronto hay todos esos beneficios que veíamos de obras civiles, pues no van a capturar de pronto todos esos beneficios, porque si ya está construida, pues ya vas a tener ahí un cableado asociado, unas obras civiles, unos cárcamos, todo eso como en la parte pues de esos beneficios que entiendo es hacia dónde va orientada la pregunta. De pronto pues es mucho más costo eficiente en subestaciones nuevas, pero eso no quiere decir que para subestaciones existentes no lo puedan hacer. Incluso pues muchas estos proyectos que veíamos que son modernizaciones, incluso en algunos subsistemas que es por donde muchas empresas también pues se decantan como hacer esa primera aproximación a subestaciones con bus de proceso, en modernizaciones de diferenciales de barras. Esta solución es ampliamente usada. Entonces, cada proyecto pues tiene su particularidad, no quiere decir que en subestaciones existentes no se pueda hacer, ya cada caso pues debería ser como revisado en detalle. No sé si eso responde a la pregunta, Felipe. Claro que sí. Tenemos una pregunta de William y nos dice, ¿el bus de estación viene siendo el controlador de cada caseta en una subestación convencional? No, más bien como la precisión sería que el del bus de estación es esta red que comunica a los equipos de nivel 1 funcional, o sea, protecciones y controladores de bahía, funcionalmente del nivel 1, eso se comunican mediante redes de fibra óptica con los equipos de nivel 2, que son los que gestionan de manera integral toda la información de la subestación, como mostrábamos ahorita en la arquitectura, donde allá en nivel 2 tenemos las estaciones de operación redundantes, también los servidores de información que manejan toda esa información general de la subestación y el gateway o punto de salida hacia el sistema de control remoto del centro de control. Entonces, ese intercambio de información entre controladores y protecciones de las bahías, entre ellos, y a su vez hacia el nivel 2, se hace mediante una red de datos redundante que realmente sí se implementa es mediante switches, ¿no? Son redes de datos TCP/IP conmutadas, Ethernet conmutadas que se denominan, y físicamente son switches y cables de fibra básicamente. Perfecto, muchas gracias. José David Leal nos pregunta, ¿qué tan rentable resulta en términos económicos la migración de una subestación convencional a una subestación digital? Bueno, eso es de todas maneras una inversión que hay que hacer y se justifica cuando se requiera alguna mejora de la subestación. Por ejemplo, típicamente lo hemos visto más cuando hacemos ampliaciones. Una subestación que se amplía, en algunos casos se ha aprovechado para digitalizarla toda y de una vez se reemplazan los gabinetes de control y protección de las bahías existentes, como de pronto ocurrió en el caso de Betania que mencionaba Santiago hace un momentico. Pero hay que hacer el análisis costo-beneficio realmente en cada caso, porque si una subestación no va a crecer mucho y no es muy relevante o muy crítica para el sistema de potencia en cuestión de la empresa, para la red como tal, no es muy estratégica, muy crítica, pues de pronto la inversión puede ser un poco alta. Habría que mirar, no sé si Santi tiene algo que, o Luisa. Sí, no. Hay que hacer el caso como el caso de negocio en cada caso, más bien, sí. ¿No? Pero bueno, quisiera comentar algo. Muchas veces en las ampliaciones que ya dijimos que se aprovecha para digitalizarlas todas, en otras no necesariamente, sino que en una subestación que es toda convencional,
tenemos el caso también de que se construyen nuevas bahías y esas se hacen con bus de proceso. No es necesario pasar a bus de proceso todo el resto de las bahías. Si ya la subestación es digital, con bus de estación solamente, pueden perfectamente integrarse a esa bus de estación bahías nuevas que tengan bus de proceso, sin que las bahías existentes tengan que moverse o modernizarse a bus de proceso, porque el bus de proceso tiene sentido a nivel local de cada bahía. Simplemente se integra lo nuevo al bus de estación existente, esa es otra manera de ampliarla. Entonces tenemos ese tipo de soluciones también, subestaciones que son con nivel 2 digital, todo computadores, están de operación, y las bahías, a nivel de las bahías hay unas con bus de proceso y otras que no, y no hay problema de compatibilidad. Es muy flexible en general. Excelente. Andrés Giraldo nos pregunta, ¿qué pruebas típicas realizan para temas de ciberseguridad en aplicaciones donde tienen soluciones de sistemas secundarios digitales? Perfecto, aquí le pasaría a Luis la experta. Bueno, pues para responderle a Andrés, actualmente estamos haciendo una serie de pruebas de ciberseguridad en nuestras soluciones, específicamente bueno, en fábrica y también en SAT. Hacemos unas pruebas de ciberseguridad relacionadas con la validación del bloqueo de puertos, la validación de uso de certificados en donde aplique, la implementación de protocolos seguros dentro de nuestro sistema. Entonces, si hay que hacer gestión remota de alguno de los dispositivos mediante web browser, por ejemplo, pues que sea mediante una conexión segura HTTPS, ¿cierto? También hacemos una validación de credenciales. Entonces, actualmente estamos trabajando como con estas herramientas, pero también como para compartirles, dentro del equipo de ciberseguridad que tenemos acá en ISA, para ISA y sus empresas, estamos trabajando de manera conjunta en la implementación y en el aseguramiento de los activos. Eso está generando como la implementación de una línea base para cada tipo de sistemas o subsistemas, y eso lo que está generando es una retroalimentación al proceso nuestro en el que estamos haciendo el diseño de sistemas de control y protección de subestación digital, y donde hemos visto e identificado pruebas que no necesariamente estemos aplicando hoy, pero que sí van a ser un requerimiento para futuros pues, proyectos. Vamos a empezar a trabajar desde la implementación de criterios como el tipo de personal que va a estar participando en el desarrollo de las pruebas y los requerimientos que tienen que cumplir para poder hacer este tipo de pruebas, por ejemplo. Y otro tema pues que quería mencionar muy rápidamente es la relevancia que entonces vemos que toma la ingeniería de redes que mencionaba en las diapositivas. Ya vemos que el diseño, que a partir del diseño que nosotros realicemos, se genera como esa línea base o ese aseguramiento de la información, no solo a nivel de seguridad perimetral, porque ahí seguramente pues ya vamos a estar usando firewalls de siguiente generación, ¿cierto? Sino que también hablamos de la subestación, pues de esa seguridad perimetral hacia dentro de la subestación, qué criterios vamos a implementar, como les mencionaba, segmentación de redes, bueno, el subnetting, el filtrado MAC, la generación pues de las VLANs que mencionaba hace un momento. Entonces hemos visto pues que va desde la etapa de diseño hasta la etapa de pruebas y hasta ya la puesta en servicio. Entonces, actualmente lo que te comentaba, y también estamos trabajando en el aseguramiento pues como de toda la solución, y eso genera un feedback a las pruebas, por supuesto. Entonces, eso en general. Gracias, Andrés. Perfecto, Luisa. Mira, aquí nos pregunta, ¿llevar esta digitalización a las subestaciones convencionales conlleva cambiar los equipos de potencia existentes o solo sería adaptar los módulos para digitalizarlos? Bueno, voy a empezar con la respuesta, ya mis compañeros entonces me complementan. Para dar una respuesta inicial, lo que te comentaríamos es que los equipos de patio como tal no deberían cambiar. Entonces, dentro del criterio que se aplique para el diseño de esa subestación, seguramente, pues si vas a tener CTs ópticos, pues ya vas a tener que aplicar un criterio de reemplazo de los equipos de alta tensión, ¿cierto? Pero en primera instancia, no habría un cambio de esos equipos de alta tensión. Lo que sí necesitaríamos es que los MKs o Marshall Link que mencionaba Juanca, vamos a tener que instalar
o reemplazar pues esos tableros por, como por nuevos espacios que tengan pues como disponibilidad para instalar los IDEs o las merging units que tendríamos en ese nivel 0 para la digitalización de la información al pie del equipo de PAT. Entonces, es como ese punto en el que tenemos que tener los merging units o las standalone merging units para la digitalización de la información. No sé si de pronto, vale. Eso es, Felipe, muchas gracias. Perfecto, por aquí ya estamos llegando a las últimas. La aplicación centralizada de protecciones no generaría un problema en la operación, ya que para trabajar en una sola bahía es posible indisponer o disparar otras bahías. Ya mi compañero. Bueno, en cuanto a las soluciones centralizadas, digamos que se vienen otros retos ya también de índole regulatorio, ahí por el tema pues de esas compensaciones que reciben las empresas por cada unidad constructiva, pero en cuanto a la pregunta de pronto de esos retos o dificultades de no indisponer el resto de bahías, si voy a operar o actualizar o hacer alguna prueba sobre alguna específica, el mismo estándar pues ofrece una variedad de alternativas. Pues yo podría incluso no solo poner una bahía en un modo prueba, sino una función en específica. Así como alternativas, pues hay muchas, pues cada alternativa requiere tener unos protocolos bien definidos, estándares que obviamente pues no vayan a afectar como el resto de las bahías o el resto de operación de la subestación. Entonces, yo creo pues que con una buena ingeniería y con todas las facilidades pues de pruebas que ofrece el mismo estándar, es fácil llegar pues como a poder hacer esas pruebas específicas sobre una bahía sin indisponer la otra, y teniendo en cuenta que también, como veíamos en la arquitectura, se tendría esa redundancia. Pues si yo llegara de pronto a tener problemas en alguno de los servidores, pues todo un sistema B que es redundante e independiente está en la capacidad de seguir como vigilando, protegiendo y controlando toda la subestación. Perfecto, y una última pregunta de Iván, y es, ¿ustedes cómo perciben que la industria, los fabricantes, están manejando la posibilidad de eliminar totalmente el cableado de cobre? Sí, yo creo que de pronto una primera parte de la respuesta, pues eliminar totalmente todavía no, todavía pues parte de servicios auxiliares, alimentación de motores, calefacciones, pues todavía dependemos de cableado en cobre, si bien se ha reducido bastante. Y también es la primera parte de la pregunta pues de los fabricantes, ahí de pronto en lo que mencionamos como en todo este proceso de inducción, de introducción pues de subestaciones como de proceso, fue también acompañado como por diferentes fabricantes, otras utilities en el mundo, cómo fueron adoptando estas tecnologías, integradores. Entonces, yo creo que pues si todos como que vamos llegando a ciertos criterios, a ciertos acuerdos, lo que aporta el fabricante, lo que aporta el integrador, el diseñador, lo que aportamos nosotros como desde especificaciones y buenas prácticas, pues se llegan como a ese grado de estandarización, y dependiendo pues también como de las topologías que vaya asumiendo cada empresa, pues va a ser dependiendo de eso que se tengan mayores reducciones en lo que preguntan pues en cuanto a el uso de cableado de cobre y demás. No sé si de pronto algún complemento a eso. Bueno, yo agregaría que es un tema de mercado. Como vimos en las diversas, digamos, etapas de evolución de la subestación digital que mostraba Santi al principio, en este momento estamos en el nivel, digamos, 2, donde todavía el interfaz con los equipos de patio requiere de las merging units y de las unidades de adquisición de datos, las IO, sí, de adquisición de datos y control. O sea, esa interfaz que convierte de lo cableado físico a digital. Porque los equipos de patio, como en lo que ha sentido la pregunta, no tienen en general interfaz directamente digital. Esa migración para que los equipos de patio y de potencia vengan ya con interfaces, digamos que tengan un puerto óptico donde simplemente nos conectamos ya con el bus de proceso, ese paso no ha sido todavía tan
asimilado por el mercado, en el sentido de que no hay muchos clientes todavía como que amerite el volumen de eventuales compras, amerite que ellos salten hacia esa nueva solución, que es la etapa más avanzada de digitalización. Es que más aún, ni siquiera los setes ópticos, porque desde hace muchos años aquí en ISA hemos estado estudiando la tecnología de los setes ópticos, buscando implementarlos en sus estaciones, en nuevos proyectos. Y de hecho, como le mencionábamos en el proyecto piloto que hicimos en Chino, montamos setes ópticos que nos facilitaron los fabricantes a modo de préstamo y funcionaron muy bien. Pero realmente todavía, si queremos hacer en nuestros nuevos proyectos, hemos explorado esas opciones de tener especificar setes ópticos y no, finalmente nos encontramos con que por el mismo tema de mercado, todavía es muy costoso. O sea, el fabricante cobra una prima grande por ese cambio de tecnología. Entonces, sabemos que hacia allá iremos, porque finalmente, pues, las ventajas técnicas son importantes y vale la pena, pero el tema de mercado como que de pronto todavía no ha despegado del todo. Es como nuestra percepción también al respecto. De hecho, nosotros seguimos todavía comprando CTs y PTs convencionales. Y los cajas de mando, los interruptores y seccionadores también siguen con un cableado físico, pues, convencional, sus borneras, por donde llegan los comandos y se van las indicaciones. Pero hacia allá llegaremos tarde o temprano. Excelente. Si me lo permiten, hay una última pregunta de una persona que fue muy activa en el chat y por eso vamos a hacer la excepción que nos pasamos un poquito de tiempo. Y es William que nos pregunta, a experiencia de ISA, ¿consideran que el plazo en tiempo que conlleva poner en servicio una subestación digitalizada es menor que poner en servicio una subestación convencional? Esta ya sí es la última pregunta, qué pena. Bueno, aquí yo voy a pasarle a Santi, que participó hace poco en pruebas. ¿Sí? Sí, hola. Yo creo que no es un sí categórico, pues es un depende. Si se tienen unas buenas pruebas en fábrica, bien detalladas, con toda la red montada, con todos los equipos cableados, esto definitivamente sí va a ser una reducción ya en la puesta en servicio, puesto que obviamente pues también se hacen esas pruebas funcionales, pero si ya probaste toda la subestación desde fábrica, digamos que te da un grado mayor de tranquilidad. Entonces, va a depender de esas pruebas en fábrica, que tengas pues como todos los equipos disponibles, toda la subestación, disponibilidad pues de espacios también en las fábricas. A veces es complicado, subestaciones muy grandes, poder armar toda la red. Pero si se hacen esas pruebas en fábrica con ese nivel de detalle y con esa rigurosidad, pues como en cuanto a cumplimiento de los protocolos, sí se puede pues como capturar esas optimizaciones ya en una puesta en servicio. Perfecto, muchísimas gracias tanto a los invitados como a los asistentes. Quiero destacar que eh, resumieron muy bien en 45 minutos una cantidad de información muy grande. Y nada, esperamos contar con ustedes, los asistentes, la otra semana y muchísimas gracias a los expositores por su participación y su disposición. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. A todos, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego, que estén muy bien.